¿Ustedes se han imaginado cómo sería un Resident Evil pero en México? Pues a mí me dio mucha curiosidad, pero como realmente yo no soy escritora, pues acudí al maravilloso y versátil ChatGPT. Así que si quieren ver qué surgió de aquí, pues pónganse cómodos que ya comenzamos. Lo primero que hice fue ponerlo en contexto de la situación. Le pregunté si conocía la saga de Resident Evil, si sabía lo que era un zombie y si podía hacer una historia basada en un apocalipsis zombie. Y a todo esto me dijo que sí. Así que procedí a pedirle una historia basada en el primer Resident Evil, a lo cual la verdad es que dio respuestas bastante genéricas, que realmente no tenían tanto que ver con el primer videojuego. Así que decidí reformular un poco mi pregunta, pero resultó en algo bastante gracioso, ya que en vez de reformular la historia volvió a escribir la misma, pero con palabras mexicanas como chale, rifar o machín. Y claro que sí, terminando con un épico arriba México, cabrones. Y en vez de resultar algo mejor, simplemente resultó algo más cómico. Luego intenté reformularla diciéndole que incluyera más elementos mexicanos, pero esto tampoco dio un buen resultado. Y aquí empecé un poco a perder la paciencia y no sabía realmente cómo pedirle que me escribiera una buena historia. Así que me tomé un descanso y al otro día regresé decidida a que esta historia tenía que completarse. Por lo que ahora, en vez de comenzar pidiéndole la historia, preferí pedirle que me diera el equivalente de ciertos elementos del juego de Resident Evil, pero en mexicano. Y con esto le pregunté que cuál sería el nombre de los Stars, cuál sería la locación equivalente a la mansión Spencer, y basada en esto le volví a pedir que escribiera la historia, pero incluyendo estos elementos que me acababa de dar. Y la verdad es que aunque aún así me quedó debiendo, la historia estuvo muchísimo mejor. Lo único que me faltó fue incluir una descripción de Wesker, por lo que el mismo ChatGPT se inventó a su propio enemigo. Así que aquí les dejo la historia de cómo sería un Resident Evil mexicano según ChatGPT. En las profundidades de la Ciudad de México, en medio del imponente bosque de Chapultepec, se alzaba el majestuoso castillo de Chapultepec. En su exterior, un equipo de élite mexicano conocido como las Águilas, liderado por su valiente capitán Julieta Valenzuela, se preparaba para una misión que cambiaría sus vidas para siempre. El equipo Águilas había recibido informes de actividad sospechosa en el castillo, rumores de experimentos ilegales y criaturas desconocidas. Julieta, una experta en tácticas y combate, estaba decidida a descubrir la verdad y proteger a su país de cualquier amenaza. Junto a su compañero Christian, un experto en armas y supervivencia, Julieta ingresó al castillo con cautela. A medida que avanzaban por los pasillos oscuros y llenos de historia, comenzaron a notar signos de violencia y altercados. Las pinturas históricas de los muros parecían cobrar vida con imágenes inquietantes. De repente, un grupo de zombies se abalanzó sobre ellos, atacando con una sed de sangre inhumana. Julieta y Christian lucharon con determinación, utilizando sus habilidades y armas para repeler a los monstruos. Sin embargo, se vieron obligados a separarse en medio del caos, cada uno tomando un camino diferente para explorar el vasto castillo. Julieta se adentró en las profundidades del castillo, encontrándose con habitaciones secretas y pasadizos ocultos. En su búsqueda de respuestas, descubrió una antigua cámara ritual donde algunos dioses y mitos mexicanos estaban representados en pinturas y estatuas. A medida que exploraba, una presencia maligna yacía en el aire, evocando la conexión entre la historia de México y el horror presente en el castillo. Mientras se enfrentaba a horrores inimaginables, Julieta descubrió pistas y documentos que revelaban los experimentos despiadados llevados a cabo por un científico desquiciado. Este científico era el responsable de los horrores desatados en el castillo de Chapultepec, llamado Dr. Alberto Montenegro, un renombrado investigador mexicano obsesionado con obtener poderes sobrenaturales y desafiar los límites de la ciencia. Montenegro había estudiado antiguos conocimientos rituales mexicanos utilizando esa información para llevar a cabo experimentos prohibidos y peligrosos. Impulsado por su ambición desmedida, el Dr. Montenegro había desencadenado una plaga zombie en el castillo y había creado monstruos mutantes inspirados en la mitología mexicana. Estaba convencido de que al combinar la ciencia con el misticismo, obtendría poderes inimaginables y se convertiría en una figura de poder. Armada con su astucia y habilidades,
Julieta enfrentó criaturas mutantes inspiradas en la mitología mexicana. Luchó contra el aterrador Cihuicóatl, una serpiente de plumas venenosa, y el imparable Nahual Jaguar, un híbrido humano y felino. Utilizando su entrenamiento y el conocimiento de los símbolos protectores mexicanos, Julieta luchó con valentía contra estas abominaciones. Finalmente, Julieta llegó al corazón del castillo, donde se encontraba el científico responsable de los horrores desatados. En una confrontación épica, utilizó todas sus habilidades y conocimientos adquiridos para enfrentarlo. Tras una batalla intensa, Julieta logró derrotarlo, liberando al castillo de su malévola influencia. Con el castillo seguro una vez más, Julieta se reunió con Cristian, quien también había superado sus propios desafíos. Juntos, Julieta y Cristian informaron a las autoridades pertinentes sobre los horrores y experimentos ilegales que habían descubierto en el castillo de Chapultepec. Su valentía y determinación habían salvado a México de una catástrofe aún mayor. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta historia. Y si les gusta Resident Evil y los juegos de terror en general, los invito a suscribirse a este bellísimo canal y les dejo por acá un video que probablemente les va a interesar. Nos vemos en un próximo videito. Bye.